CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Así que ahora les quiero dar la bienvenida a Franco Fabricatore y a Miguel Ángel Mendoza, ambos de SET Latam, quienes van a presentar cómo evolucionar en ciberseguridad en su empresa. Muchas gracias, Ana, por la introducción. Muy buenos días a todos. Es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes y le damos la bienvenida a lo que es esta interesante presentación que le tenemos justamente para compartir el día de hoy. A ver, Miguel, muy buenos días, ¿cómo estás? Fran, muy buenos días, Ana, y gracias a todos ustedes también por acompañarnos el día de hoy en una edición más del SET Security Day. Y sí, como bien nos lo plantea Fran, bueno, vamos a hablar cómo evolucionar en ciberseguridad, pero obviamente para eso pues vale la pena hacer un breve recuento de lo que ha ocurrido en las últimas décadas. La realidad es que ahora la ciberseguridad tiene cada vez más relevancia, es un tema más importante que incluso ya lo hemos visto en los últimos días, se encuentra en la agenda de los países, ¿no? Las cumbres mundiales y obviamente por las implicaciones que ha tenido. Pero bueno, para remontarnos rápidamente a lo que ha ocurrido, recordemos que en la década de los 60 comenzaron a aparecer las computadoras, ¿no? Inicia esta era digital en donde empezamos a trabajar con estos equipos que obviamente nos estaban facilitando la vida, pero no existían las redes. Obviamente, en aquellos años, la seguridad estaba más pensada hacia los aspectos físicos, ¿no? El uso de contraseñas, cuidar que no se las robaran, por ejemplo, pero obviamente desde ahí ya nos empezábamos a preocupar por proteger tanto los dispositivos como la información. Después, en la década de los 70, aparece ARPANET, la predecesora de Internet, y bueno, con esto ya empiezan a aparecer algunos otros hitos que son relevantes, ¿no? En 1971 aparece, por ejemplo, Creeper, o Enredadera, este programa que se podía propagar en computadoras y que mostraba un mensaje. Por supuesto que no era malicioso, pero ya nos daba la idea de lo que podía ocurrir al intentar modificar la forma en la que estaban operando esos equipos. Y en consecuencia aparece Reaper, o la podadora, que eliminaba esta actividad molesta de Creeper. Y aquí es como nace esta carrera que ya venimos viendo desde hace varias décadas en cuanto a la seguridad y las amenazas informáticas. Después pasamos a los 80. En este caso, bueno, ya las computadoras comienzan a interconectarse, empieza a haber una mayor interacción, incluso ya a nivel mundial, quizá no tantos usuarios conectados como en la actualidad, por supuesto, pero debido a esta conectividad empiezan a proliferar los códigos maliciosos como tal. Aparecen los virus, los gusanos y también las soluciones anti-malware. Recordemos que en esta década aparece el famoso gusano de Morris infectando una gran cantidad de equipos a nivel mundial y que también es el suceso por el cual aparecen también los equipos de respuesta a incidentes de seguridad en el mundo. Después, pasando a la década de los 90, bueno, encontramos ya el boom de las amenazas en la red, un sinnúmero de códigos maliciosos que comenzaron a desarrollarse durante estos años. Y obviamente con la popularidad y el auge del Internet, pues lamentablemente también comenzó a ser utilizado de manera negativa, afectando a más usuarios. También aparecen tecnologías de seguridad que seguimos utilizando hasta la fecha, como el caso de los firewalls, pero obviamente que también han evolucionado, ¿no? Así como hablamos de la evolución de las amenazas, por supuesto, debemos hablar de la evolución de las tecnologías de protección. En el 2000, ¿qué ocurrió? Bueno, obviamente ya en ese momento aparecieron muchos códigos maliciosos más y esto permitió o también fue una razón para comenzar a pensar en otras formas de protegernos, ¿no? Aparecen como conceptos de la defensa en profundidad y obviamente lo que se buscaba era proteger, además de los equipos, la información, las redes y en general todos aquellos elementos que estaban utilizando las organizaciones. De hecho, en el 2005 se llegó a la cifra de identificar 1,000 millones de códigos maliciosos que ya estaban operando y afectando a los usuarios. En el 2010 vemos obviamente ya una fecha mucho más cercana,
un crecimiento mucho mayor. Empezamos a hablar ya de amenazas persistentes avanzadas, grupos del cibercrimen organizados que comenzaron a ver en estas amenazas informáticas un gran negocio cibercriminal y que por obvias razones también comenzó a afectar ya distintos sectores, ¿no? Incluso empresas privadas, gobiernos, infraestructuras críticas, solo por mencionar algunos ejemplos. En el 2019 se alcanza la cifra de 1.000 millones de códigos maliciosos identificados. Entonces, si hacemos una breve comparación, en aproximadamente 14 años el problema del malware creció en 1000% y obviamente esto sigue en aumento. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, ya nos mencionaba Lean con estas nuevas condiciones, con esta nueva normalidad, la importancia de la ciberseguridad en la actualidad, ya no solamente en las empresas, sino prácticamente en cualquier lugar desde donde nos conectemos, en el hogar principalmente, ¿no? A veces pensaríamos que solo esto consideraría algunos aspectos de nuestra vida y la realidad es que ahora lo vemos en todos, prácticamente en todos. Así que de esta forma ha evolucionado la ciberseguridad, ahora prácticamente todo lo está relacionado con la palabra ciber y esto, bueno, obviamente podría generar que esta relevancia de la que hablábamos al principio siga en aumento. Para tener una idea general también de lo que hemos estado identificando en el laboratorio de SET, hasta hace algunos meses lo que decíamos o lo que nos permitía saber nuestra telemetría es que diariamente se identificaban alrededor de 300,000 muestras de códigos maliciosos nuevas y únicas, ya lo decía, diariamente. Ahora, en promedio, en los primeros meses del 2021 logramos identificar hasta 450,000, es decir, este problema sigue en aumento, lamentablemente, pero por eso también vamos a hablar de las medidas de protección. ¿No es así, Fran? Totalmente, Miguel. ¿Y cómo podemos protegernos justamente de este tipo de amenazas? Bueno, justamente con esta herramienta como el ESET Dynamic Threat Defense, que viene siendo, para quienes no la conozcan, nuestra solución de sandboxing en la nube con la capacidad de detectar hasta amenazas 0 days, o sea, amenazas nunca antes vistas. Recordemos que desde SET siempre estamos trabajando con seguridad en múltiples capas. Y justamente el ESET Dynamic Threat Defense provee una capa más de seguridad para productos como, por ejemplo, el Mail Security, que es nuestra solución de seguridad para servidores de correo, lo que es el Server Security, que es nuestra solución de seguridad justamente para servidores de archivo, y todo lo que tiene que ver para la protección o productos de protección para endpoints. Cabe destacar también un dato bastante interesante, es que en las soluciones anti-malware son los controles de seguridad técnico más utilizados hoy en día. Una vez dicho este dato bastante interesante y tomándolo en cuenta, vamos a conocer mejor cómo funciona el ESET Dynamic Threat Defense, justamente en la siguiente demo. Les vamos a presentar a continuación, Justamente nosotros lo que hicimos fue generar una prueba de concepto que simula un comportamiento malicioso donde a través de un correo electrónico dirigido, lo que nosotros conocemos como spear phishing, llega una variante de ransomware nunca antes vista. Ante este escenario complejo, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, en esta primera parte tenemos la máquina de la potencial víctima que utiliza un cliente de correo electrónico y bueno, cuenta con varios archivos en el escritorio, por ejemplo, este menú de un restaurante que está en formato PDF. Cambiamos a la máquina del atacante que crea un correo electrónico que suplanta al departamento de TI. Este mensaje incluye un enlace que descarga un script que a su vez descarga una muestra de malware. De esta manera, el código malicioso nos adjunta de forma directa al correo y obviamente de esta manera también se evita ser detectado en los servidores, ya que lo que se busca es que el usuario descargue este script desde el enlace. Regresamos a la máquina de la víctima y observamos que efectivamente el correo electrónico le llega a la potencial víctima, que lamentablemente cae en el engaño, ya que aparentemente se trata de un script de respaldo, que es lo que menciona dicho mensaje. Recordemos que este script funciona como un downloader que se encarga justamente de la descarga del código malicioso desde el servidor del atacante. Y por supuesto que el malware es detectado por las soluciones de seguridad de SET. Exactamente, Miguel.
inmediatamente se puede ver cómo nos sale una alerta de detección, algo ha sucedido, ¿no? Si abrimos directamente lo que es la protección para endpoint, nos encontramos con la alerta que anteriormente nos apareció en pantalla, ¿no? Esta alerta nos indica que ha sido detectado, ¿no?, por lo que es el Set Dynamic Threat Defense, como pueden ver en este momento. Ahora nos surge la pregunta, ¿por qué lo bloqueó el Dynamic Threat Defense? Para averiguarlo, ingresamos directamente a nuestra consola de administración, el Set Protect. Buscamos lo que es la máquina de la víctima y procedemos a ingresar para entender lo que ha sucedido, ¿no? En este momento estamos viendo la máquina de la víctima. Una vez dentro, vamos a buscar lo que es el de Set Dynamic Threat Defense, que es lo que en este caso nos compete. Podemos ver inmediatamente al ingresar que nos salen todas las muestras que han sido analizadas. Recordemos que el Dynamic Threat Defense los envía de manera automática, pero obviamente nos llama la atención la que está en rojo, que es posiblemente la maliciosa, ¿no? Así que vamos a centrarnos directamente en ella. Vamos a ingresar para ver el detalle de dicha alarma y una vez adentro de esa alarma nos dirigimos a lo que vendría siendo el reporte que se encuentra en la parte inferior. Abrimos este reporte, como pueden ver en pantalla, y pueden ver que nos arroja una serie de datos de distintos comportamientos que fueron detectados. Ahora, ¿de qué tipo? Es lo que vamos a ir analizando poco a poco y vamos a ver cada uno de ellos para ver qué fue lo que sucedió, por qué lo detectó este Dynamic Threat Defense, ¿no? Entonces, empecemos justamente con el primer comportamiento, ¿no? Que es el que nos dice lista de inicio modificada. Nos indica que hay un comportamiento benigno, que puede ser que algunos instaladores puedan hacer este tipo de actividad, pero hay uno malicioso que dice que hubo un malware que deseó ejecutarse luego de un reinicio del sistema. Ok, pasemos al segundo. Vamos a ver la que dice URL bloqueada detectada. Bueno, el comportamiento benigno nos indica que las aplicaciones limpias no deberían comportarse de esta manera, y lo malicioso es que la muestra se ha comunicado con un URL de la lista negra de SET, o sea, hubo una conexión con un URL que está bloqueado directamente desde ese. Entonces, pasemos a otro. Vamos a ver el que nos indica como aprendizaje automático. Bueno, como comportamiento benigno nos indica nuevamente que las aplicaciones limpias no deberían comportarse de esta manera, y como malicioso que se ha detectado algún tipo de malware. Por último, podemos ver uno que nos llama bastante la atención, que en este caso vendría siendo operaciones de cifrado sospechosas. Lo benigno, algunos programas pueden hacer esto, lo malicioso es que se puede tratar de un ransomware, ¿no? Entonces, de esta manera podemos entender cómo fue que el Dynamic Threat Defense bloqueó este script que se estaba descargando, ya que tenía muchos comportamientos maliciosos, ¿no? Pero vamos a hacer esto un poco más interesante. Miguel, ¿qué crees tú que vamos a hacer a continuación, luego de ver este informe? Bueno, Fran, ahora lo que deberíamos es corroborar que realmente se trata del análisis que realizó el SET Dynamic Threat Defense a partir de estos comportamientos, ¿no?, que nos muestra el informe. Entonces, para ello, vamos a deshabilitar las capas de seguridad de la solución anti-malware para simular que la víctima no tiene una herramienta de protección. Exactamente, Miguel. Vamos a proceder a desactivar cada una de las capas de seguridad de la protección para lo que es en este caso la protección para el endpoint. Recordemos que las soluciones de seguridad de SET trabajan con diferentes capas y si recuerdan lo que fue la demo del año anterior, son varias las capas las que tenemos que desactivar, y esto obviamente lo estamos haciendo con el fin de simular que el equipo no tiene seguridad alguna y ver obviamente qué sucede con esa muestra supuestamente maliciosa, ¿no?, que detectó el Dynamic Threat Defense. Bueno, una vez que todas estas capas, como pueden ver en pantalla, han sido desactivadas, ¿qué es lo que va a pasar ahora, Miguel? Bueno, ahora ya con todas las protecciones desactivadas en el sistema y como bien indica la imagen, está corriendo riesgos ya que está desprotegido, entonces el usuario va a descargar nuevamente el script, este script que supuestamente es de respaldo, el que mencionábamos al principio, y lo ejecuta tal como se lo indican en el correo del atacante. ¿Qué ocurre a continuación? Bueno, entonces el downloader se conecta al equipo del atacante y también, justo como lo indicaba el informe de SET Dynamic Threat Defense, se realiza una conexión con el servidor del atacante. Posteriormente, lo que ocurre es que descarga el ejecutable, que en este caso se trata de un ransomware denominado Curry,
que obviamente lo que hace es cifrar la información de la víctima y mostrar este mensaje indicando que los archivos han sido cifrados. Otro comportamiento que tiene este mismo ejecutable es la persistencia. Como lo mostraba el informe de EDTD, si revisamos la carpeta donde se crean los registros de Windows, que en particular es en la carpeta Windows Current Version y posteriormente en una subcarpeta llamada Run, en donde se almacenan aquellos registros para las aplicaciones que se ejecutan al arranque del sistema, vamos a verificar que justamente ahí se acaba de crear el archivo carry wake up, que es el ejecutable de esta muestra para que una vez que se inicie nuevamente el sistema o cada vez que se inicie el sistema, el malware vuelva a ejecutarse. Con ello, observamos que el malware realiza estas mismas acciones maliciosas que se indicaban en el informe de EDTD, donde se almacenan aquellos registros. Como pudimos ver en la demo, gracias a lo que es el Dynamic Threat Defense, el usuario no se infecta con el malware, o sea, se detuvo ese ataque. Pero ahora nos surge otra pregunta. ¿Realmente el ataque terminó acá? Ok, tenemos y contamos, obviamente, con el informe que nos muestra la solución con todos los comportamientos maliciosos, que justamente es el que están viendo en este momento en pantalla. Pero, ¿qué pasa si justamente el ataque va más allá? Ahí es donde entra en juego el SOC. Recordemos que el SOC es el equipo especializado en la seguridad informática, en este caso de la empresa en cuestión a la que está siendo atacada o la que fue atacada. A este SOC se le va a enviar toda la información relacionada con dicho ataque para que ellos puedan empezar a realizar esa investigación y que puedan indagar todo lo ocurrido para ver a qué conclusión llegar. Ahora, Miguel, te hago una consulta. ¿Qué nos puede aportar esa investigación del equipo del SOC? Claro que sí, Fran. Sí, como bien lo decías, son estos equipos que se encargan de brindar la seguridad, ya sea tanto internos como externos, y la realidad es que nos van a permitir también tener estas investigaciones relacionadas con los incidentes. Bien, hay distintas formas de poder llevarlo a cabo, pero en general esos servicios especializados se complementan perfectamente con las soluciones de seguridad y obviamente nos permiten identificar estas anomalías que pueden encontrarse ya sea en la red, en los sistemas o dependiendo del tipo de incidente. Aquí lo que observamos es un informe de los que solemos entregar a aquellas personas que contratan los servicios, que incluyen obviamente el contexto del incidente, la información y el análisis de las amenazas, las evidencias, que es algo muy importante, ¿no? Saber exactamente cómo se llevó a cabo dicho incidente, cuáles fueron los accesos iniciales, cómo se comprometió la seguridad, la información, obviamente las consecuencias. Plantear hipótesis también, porque a veces no es posible tener toda la información, pero lo más importante quizás sean las recomendaciones, ya que de esta manera se va a poder erradicar la amenaza y obviamente se van a corregir todos aquellos fallos para evitar que se vuelva a presentar un incidente de esta naturaleza. Así que, bien, después de hacer el análisis de dicho incidente, lo que se encuentra es que, como bien decías, se trata de un ataque de spear phishing, ¿saben? Un ataque dirigido en donde se ha recopilado mucha más información para que sea más efectivo, ¿no? Se trata de un ataque en donde se ha estudiado a la potencial víctima y esto podría ayudar a que caiga en el engaño y obviamente dé clic en donde no debería. Después, también se descubrió que se utilizaron ataques de fuerza bruta, que es otra de las modalidades que ya mencionábamos en presentaciones anteriores. Ha tenido un crecimiento muy importante durante la pandemia y que no fue ajeno para los atacantes, ¿no? Dada ahí el incremento en ese tipo de ataques para intentar acceder a los servicios corporativos. Después lo que identificamos es que se trata en realidad de un código malicioso llamado Revil, Sodino Kiwi, que estaba utilizando, entre otras técnicas, los ataques de fuerza bruta justamente para intentar acceder a esos servicios remotos de las organizaciones. Una vez que lo logra, busca mantener la persistencia, crea llaves de registro, obviamente busca también hacer movimientos laterales, escalar privilegios y finalmente después de todo este análisis, este estudio, se puede
pensar que se trata de un grupo bastante organizado, uno que se denominó Gold Southfield. Este grupo, también conocidos como APTs, obviamente están operando ya desde hace algunos años. Cuando hablamos de manera específica, hablábamos de Sodinokibi, esta familia de ransomware, pero no se trata de la única, por supuesto. Hay un gran número de grupos de desarrolladores de ransomware que han estado atacando a las organizaciones en los últimos meses, y esto, bueno, de esto tenemos cuenta en nuestros medios, ¿no es así, Fran? Totalmente, Miguel. Y como pueden ver en pantalla, hay distintos ataques que se efectuaron utilizando ransomware. Y en particular el que estamos hablando, ¿no? Justamente Sodinokibi. Recordemos que un ransomware es un tipo de malware que, si bien puede comportarse de distintas formas al infectar un sistema, la forma más común es de cifrar. O sea, va a cifrar los archivos en el equipo que está siendo comprometido o que ha sido comprometido para luego solicitar cualquier tipo de pago por el rescate de dichos archivos para que la víctima lo pueda recuperar. Actualmente, se puede decir que los operadores detrás de este tipo de amenazas también han sumado una nueva modalidad que consiste en la filtración de la información. Es decir, además de exigir el pago del rescate para justamente volver a tener esos archivos que han sido cifrados, no solamente hacen eso, sino que ahora están extorsionando a las víctimas que no quieran pagar. ¿Con qué? Bueno, diciendo que van a divulgar toda esta información sensible en la web. Vale la pena destacar que justamente Sodinokibi es una de las tantas familias de ransomware que sumaron lo que es la filtración de la información a su estrategia. Esta práctica, para quienes no la conocen, es denominada doxing. Consiste, como les comenté, en extorsionar a la víctima que no quiera pagar, diciéndole de que, bueno, te robé tu información, la voy a publicar si no me pagas el rescate. También otro detalle que es bastante importante es que en las telemetrías de SET podemos analizar que durante el año 2020 hemos detectado más de 2.300 variantes de lo que es la amenaza de Sodinokibi, ¿no? Es decir, más de 2.300 formas distintas de este ransomware. De hecho, en el último trimestre del 2020, esa amenaza fue muy activa, pero justamente en el primer trimestre de este 2021 vimos que los picos de detección son similares a esos picos altos, ¿no?, que vimos en el 2020. Solamente para que tengan una idea, en marzo del 2021 hemos visto más de 1.500 variantes de este ransomware de Sodinokibi en la región. O sea, prácticamente es una amenaza muy activa, ¿no? De la cual obviamente tenemos que estar bastante alerta, ¿ok? Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la mayoría de los ataques dirigidos tienen tres particularidades, que son las que están viendo en pantalla. Primero, llevan mucho tiempo gestándose. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, recordemos que el atacante es paciente. Siempre va a analizar bien el target y va a buscar la oportunidad apropiada para realizar dicho ataque y que ese ataque sea exitoso, obviamente, ¿no? Previo al ataque, el intruso va a investigar a su víctima utilizando información de fácil acceso o lo que conocemos como ingeniería social. Algo atrás había comentado Leandro que lo estaban realizando, ¿no?, los atacantes. Un ejemplo de esto puede ser que podrían identificar de repente el objetivo del ataque por medio de lo que es el organigrama de la empresa, que es una información pública que se puede conseguir disponible en su página web. O de repente pueden investigar cuáles son sus socios de negocio, o pueden conocer un poco más sobre la industria, ¿no?, en donde está operando esta organización, de manera de que puedan crear con un ataque con información bastante creíble para que el usuario pueda acceder y sea propicio de abrir este código malicioso, ¿no? Otra de las características es que obviamente no se van a detener ante la primera detección. El atacante siempre va a seguir intentando diversas técnicas para lograr su cometido, en este caso infiltrarse obviamente a algún equipo de la víctima, ¿no? Y por último, son llevados a cabo por grupos organizados. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que un grupo cibercriminal está conformado por al menos 10 personas que cumplen diferentes roles y tareas, ¿no? Entonces podemos decir en este caso
que nos estamos enfrentando directamente a una organización que está muy bien ordenada, como había comentado anteriormente Miguel, en este caso era Gold Southfield, ¿no? Y por eso nos sale o nos surge una pregunta. ¿Cómo podemos ayudarnos para evitar ser víctimas de algunos de estos grupos organizados, Miguel? Así es, Fran. Sí, como bien lo decías, lo que necesitamos entonces es poder recabar esta información, todos los datos que logramos identificar durante el análisis, durante el estudio, para poder concentrarlos y estudiarlos. Ya lo mencionabas, ¿cómo llegamos a esa conclusión de que se trata de este grupo cibercriminal a partir de estos registros identificados durante el incidente? Bueno, porque obviamente ya se ha estudiado previamente y porque hemos comenzado a utilizar otras herramientas como la inteligencia de amenazas. Entonces es justamente lo que buscamos, pasar de los datos organizados a elaborar información que ha sido tratada y que nos va a permitir tomar decisiones, justamente este proceso. Entonces, es una de las modalidades que está estado implementando, que ha tenido relevancia también en los últimos años, a partir del estudio en cuanto al comportamiento de estos atacantes o de estos grupos cibercriminales, ya sea que estén bastante bien organizados o que se trate incluso también, ¿por qué no decirlo?, de atacantes solitarios. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí logramos identificar son los indicadores de compromiso, ¿no? Es decir, toda aquella información relevante en el incidente que mediante el análisis de estos patrones nos permite conocer cómo se comportaron los ataques, ¿no?, desde que inician hasta que concluyen. Parte de esa información, ya lo mencionábamos, pueden ser llaves de registros utilizados por estos grupos o incluso los códigos maliciosos como tal, las muestras que podemos o tenemos la capacidad de ir recolectando, también, por ejemplo, direcciones de comando y control a donde se conectan, direcciones IPs de atacantes, etcétera. Toda esta información entonces nos permite hacer una caracterización del comportamiento de los atacantes y poder posteriormente ya obtener este tipo de conclusiones, ¿no?, indicar de qué grupo cibercriminal estamos hablando. Así que, bueno, utilizando estas herramientas que tenemos a nuestro alcance en la actualidad, podemos comenzar a hablar entonces de las actividades que se están realizando ya desde los grupos de seguridad. Por ejemplo, ahora, otra forma en la cual se ha comenzado a percibir la protección en las organizaciones está relacionado con estos grupos, ¿no? Ya mencionábamos los OCS hace un momento, pero que si lo quisiéramos ver desde otra perspectiva, podríamos hablar de los Blue Team, ¿no?, los equipos azules, que está enfocado justamente en la seguridad defensiva, implementar controles de todo tipo, monitorear constantemente la red, los sistemas, llevar a cabo las acciones como la parte de respuesta a incidentes. Y también tenemos estos grupos conocidos como Red Team, o de otra forma, los grupos ofensivos, ¿no?, que obviamente son contratados, ya sea interna o externamente, para poder ofrecer este tipo de ejercicios prácticos dentro de las organizaciones, tomando la postura de los atacantes, de tal manera que se pueda comprometer la seguridad en un ambiente real, obviamente también siempre considerando las autorizaciones y las medidas pertinentes para no afectar las operaciones, pero que nos dan una muestra de cuál podría ser el impacto real de un incidente de seguridad. Y aquí, bueno, hay distintas prácticas, ¿no?, el análisis de vulnerabilidades, las pruebas de penetración, etcétera. Y que algo muy importante, en conjunto, algo que se conoce como los equipos púrpura, nos van a permitir tener esta colaboración, esta cooperación para poder identificar, por un lado, estas fallas y, por otro lado, corregirlas, ¿no?, y obviamente con mucha más información que está a nuestro alcance. Por eso hace un momento hablábamos de la inteligencia de amenazas y bueno, ahora hablemos un poco acerca de la emulación de adversarios, que es otra herramienta que ha tenido auge, en donde lo que buscamos entonces es jugar ese papel del atacante para intentar cuidar a las organizaciones, ¿no? Y para eso, pues, no solamente es ejecutar herramientas, se necesita un contexto amplio de lo que implica el negocio, la organización como tal, el objetivo. Así que, bueno, se necesita
comprender cuál es la razón de ser de esa organización, identificar o determinar qué grupos son los que se van a simular, ¿no? En este caso ya veíamos algunas de estas herramientas, pero en general, bueno, eso es lo que buscamos, tomar ese papel, recopilar información de las amenazas que suelen utilizar, conocer las tácticas, técnicas y procedimientos empleados por estos grupos para llevarlos a cabo en la práctica, ordenar y organizar la información, elaborar un plan de simulación, obviamente con este propósito, y finalmente ejecutar dicha emulación, ¿no? Tomar el rol del atacante para poder conocer todo este comportamiento. Y bueno, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? La verdad es que hay muchos recursos de información, hay herramientas. Por ejemplo, desde nuestro lado, nosotros podemos compartirles información importante en nuestro espacio en GitHub. Por ejemplo, ustedes ahí podrían encontrar algunos indicadores de compromisos de varias investigaciones que hemos llevado a cabo, algunas reglas de Yara, algunos desarrollos que se han hecho también propiamente para detener algunos códigos maliciosos que han sido identificados, pero obviamente hay muchos más recursos que están a nuestra disposición. Ya vemos aquí el caso de Mitre Attack, este framework colaborativo en donde todo el tiempo se está alimentando de información para que la podemos utilizar. Y obviamente esto se conoce porque de forma lamentable otras organizaciones ya han sido comprometidas, pero como resultado de esos análisis ahora nos brindan esa información para evitar también posibles incidentes en otro tipo de organizaciones. Y por supuesto que no son los únicos, ¿no? Hay todo un conjunto amplio de recursos, RiskIQ, el framework abierto de Alien Bolt, por ejemplo, que también están a nuestra disposición. Así que bueno, vamos a ver entonces un rápido plan de emulación asociado a este grupo cibercriminal que ya hemos mencionado, en donde sabemos que la forma en la que suelen afectar a las organizaciones son desde distintas vías. Por ejemplo, comprometiendo la cadena de suministro, o estos famosos ataques de supply chain, explotación de servicios remotos, como ya mencionábamos, no solamente son ataques de fuerza bruta, sino también explotar vulnerabilidades en dichos servicios, o técnicas como spear phishing. Posteriormente, lo que se busca es ejecutar algún servicio, ya una vez que han logrado el acceso inicial, estas llaves de registro o crear la persistencia. Básicamente de lo que se trata es de comprometer cada vez más a la organización. Estamos hablando, por supuesto, de ataques dirigidos, y esto también implica movimientos laterales, escalación de privilegios, porque con esos métodos es posible deshabilitar las defensas de seguridad de los equipos que han comprometido, proteger su información, como las direcciones de comando y control, sus códigos, e incluso lo que buscan es codificar los archivos que están utilizando. Otra fase consiste ya en otro tipo de ataques, en este caso de fuerza bruta, para lograr extraer contraseñas y obviamente seguir comprometiendo aún más la infraestructura, ya sea los mismos sistemas u otros, ¿no? Por eso hablábamos de estos movimientos. Abusan de los recursos compartidos de las organizaciones, exfiltran la información, por eso lo que nos decía hace un momento Fran acerca del doxing es muy importante, ¿no? La forma en la que las empresas han sido atacadas y comprometidas. Y de hecho, varios de los casos conocidos pagaban el rescate de la información basada en el secuestro, no por intentar recuperar la información secuestrada, sino para evitar que la información que había sido exfiltrada se hiciera pública. Es decir, funciona como una medida coercitiva para que las empresas se vean obligadas a pagar, aunque por supuesto no es la recomendación. Y ya como vemos, el cifrado de los datos, de los archivos, es ya una de las últimas etapas incluso, ¿no? Por eso hablamos ahora de APTs. Debemos entender el ransomware como una amenaza mucho más sofisticada, ya no solamente como un malware. De esta forma, bueno, empezamos a conocer este plan de emulación que hemos preparado.
Bien, para esta demo utilizamos una herramienta que permite el seguimiento de las actividades de prueba tanto de equipos rojos como de equipos azules, llamada Vector, y obviamente para medir las capacidades de detección y prevención de diferentes ataques. Permite la emulación que revisamos hace un momento en la presentación y además cargar todas las técnicas dentro de las fases o tácticas que suelen utilizar los grupos cibercriminales. La intención es, por lo tanto, que el equipo rojo haga la emulación con estas mismas técnicas, herramientas y tipos de ataques. Además, también esta herramienta permite cargar los resultados para tener un análisis y un informe final de lo ocurrido con las diferentes pruebas que se pretendan realizar. Bien, entonces iniciemos con la explotación de servicios remotos externos y obviamente con la fase inicial. Esta herramienta va a permitir agregar una descripción de la técnica y además tener todos los registros y toda la información necesaria de lo que esté realizando el equipo rojo. Vamos a buscar si los servicios remotos están habilitados, si son vulnerables y si se puede explotar la vulnerabilidad BlueKey. Pasamos al equipo de la víctima o de la potencial víctima, que es un servidor de acceso remoto con la solución setFile Server instalada y actualizada. Ahora, desde el equipo rojo, desde la máquina del equipo rojo, se inicia la fase de reconocimiento. Para ello, se escanea dicho equipo en busca de conocer cuál es el sistema operativo, si tiene algunos puertos abiertos. Lo que se identifica es que justamente el puerto 3389, el de escritorio remoto, está abierto y que además se trata de un sistema Windows Server 2008 R2. Ahora, el siguiente paso consiste en abrir la consola de Metasploit, en la cual se va a ejecutar el ataque. Obviamente para esto se ejecuta el comando, se configura el exploit con todos los parámetros necesarios, como payload o la carga efectiva, se va a utilizar una shell inversa, se configuran tanto los hosts destino como de origen, los puertos y obviamente el objetivo. En estas opciones también se indica la versión del sistema operativo, por eso es importante esta información que se obtuvo durante la fase de reconocimiento. Y finalmente, bueno, se lanza el exploit. Esto permite crear una sesión utilizando Meterpreter desde la máquina del atacante. Ahora bien, pasamos a la máquina de la víctima, donde inicialmente no se tiene ninguna detección de la explotación. El atacante ha logrado crear la sesión remota con la shell o con el intérprete de comandos y se encuentra dentro del servidor, incluso con privilegios de administrador. ¿Qué ocurre cuando el equipo rojo comienza a realizar otras acciones maliciosas? Por ejemplo, cuando intenta realizar un volcado de contraseñas utilizando algunos otros comandos, como el caso de hashdump, obviamente para obtener las credenciales del administrador. Bueno, lo que observamos es que la operación falla si nos vamos a la máquina de la víctima. ¿No es así, Fran? Totalmente. Si vemos que inmediatamente podemos ver, en este caso, que el equipo rojo intentó realizar una actividad maliciosa y el File Security rápidamente lo detecta. Se pueden ver todas las alertas que nos arroja la solución, pero una en particular nos llama la atención. La misma nos indica que la amenaza fue detectada en memoria, ¿sí? Si revisamos un poco más a fondo, como lo estamos viendo en este momento, ¿no? en pantalla, podemos ver que justamente lo que es Meterpreter ha sido detectado por lo que vendría siendo nuestra tecnología de exploración avanzada de memoria. O sea, fue detectado en memoria. Fíjense bien que esta vez, al iniciar algún tipo de actividad que se considera maliciosa, el atacante fue detectado. Miguel. Bien, volvemos al equipo rojo entonces. Ejecuta algunos comandos, por ejemplo, pwd para conocer su posición dentro del sistema de archivos, sysinfo para seguir recopilando información del sistema y de esta manera, bueno, tener más datos acerca de la víctima. Ahora, por ejemplo, se listan los archivos de la carpeta en cuestión para conocer cuál es la información que podría encontrar, algunos datos sensibles quizá, como estos archivos que identificamos. Y obviamente
Lo que se busca entonces es obtener información sensible. ¿Qué va a hacer a continuación el equipo rojo? Intentar cargar un archivo. Para eso utiliza el comando load y un archivo ejecutable. Pero bueno, aquí identificamos otro comportamiento. Así es, se detectó nuevamente, podemos ver en la alarma que nos aparece en la pantalla, en este caso fue un troyano, que por base de firma fue detectado. Ya el troyano era conocido, por eso se detecta fácilmente. Miguel. ¿Sí? Ahora entonces el equipo rojo intenta ejecutar alguna herramienta propia del sistema operativo. La ejecución obviamente se busca realizar de manera remota y para eso se está moviendo dentro del sistema de archivos. Pasa a la carpeta System32. Vemos que es justamente la ruta en la cual se encuentra en este momento el atacante, bueno, el equipo rojo, y va a intentar ejecutar CMD, por ejemplo. Inmediatamente podemos ver que el File Security logró detectar el ataque ejecutado. Una vez más fue divisado el Meterpreter en memoria. Entonces, podemos entender que la solución de seguridad, en este caso, el File Security, logró detectar cada una, ¿no?, de estas actividades maliciosas que intentó realizar el equipo rojo, ¿ok? Cada una de estas arremetidas. Acá el equipo rojo va a cerrar su sesión y una vez terminada, obviamente, todas estas pruebas que ha realizado este equipo rojo, regresamos para justamente ver que cómo el equipo azul empieza a completar lo que es el resultado de todas estas pruebas realizadas, ¿ok? Justamente en esta parte van a empezar a escribir las conclusiones de ese ejercicio que ha realizado el equipo rojo atacando, ¿no? En el caso de estos ataques, podemos concluir que hubo una alta detección y procedemos a escribir que a pesar de que no se detuvo la sesión creada por el atacante, cada vez que intentaron realizar alguna actividad maliciosa, directamente la solución de seguridad lo detectaba y lo bloqueaba. Eso es lo que estamos escribiendo en las conclusiones en este momento. Si pasamos un poco más a lo que vendría siendo el apartado de prevención, vamos a escribir como tarea para lo que es el equipo azul, que obviamente deben revisar las configuraciones de lo que es la solución de seguridad que está instalada. En este caso, recordemos que es el File Security y con el fin esto de entender por qué no se está detectando la explotación que crea la sesión de esta máquina de este equipo rojo que nos está atacando, ¿no? Entonces, se bloquean todas las amenazas, pero no se está evitando la sesión. Por eso es que en este caso vamos a revisar la configuración de lo que vendría siendo el equipo de la víctima o de la solución de seguridad que viene estando en el equipo de la víctima. Entonces, ingresamos a lo que es el equipo de la víctima, pasamos, ¿no?, a la configuración de seguridad, entraremos al panel de control, veremos dónde están los programas instalados y vemos que el File Security nos damos cuenta que al revisarlo la característica de módulo de red no estaba instalada. En este caso lo que estamos haciendo es instalar ese módulo para completar todo lo que viene siendo la protección de la solución de seguridad. Recordemos que las amenazas se lograron detectar, pero no se detectó la sesión creada y es lo que buscamos en este caso solucionar. Una vez que se ha instalado, obviamente volvemos a abrir lo que es el File Security. En este caso lo pueden ver en pantalla, se está abriendo en este momento. Adentro vamos a encontrar nuevamente todas las alarmas que anteriormente han sido detectadas. Pero vamos al apartado de red y vemos que está vacío. Miguel, ¿qué hará ahora el equipo rojo? Bueno, desde el equipo del equipo rojo se intenta otra vez el ataque, el mismo ataque, pero esta vez lo que observamos es que se obtiene un error, ¿no? En particular, connection reset by peer, es decir, que la conexión ha sido terminada por el servidor. En otras palabras, observamos la notificación del intento de explotación, Fran. Perfectamente, así es, o sea, fue detectado. Pero esta vez, una vez que fue detectado por lo que es la solución de seguridad, en este caso, como ven en pantalla, el File Security, pasamos directamente a nuestra consola de administración SProtect para analizar un poco más a fondo lo que fueron estas amenazas detectadas. Vemos las diferentes alertas que se han generado en cada uno de los casos, ¿no? Podemos ingresar a cada una de ellas si queremos, ¿no? Sin ningún inconveniente para ver más detalles de lo que fue esa alarma. Pero en este caso vamos a revisar lo que es la alerta que nos interesa, ¿no? Que es la alerta de detección del exploit por ese módulo de red que se instaló, ¿no? Vemos
todas las características de dicha detección y toda esta información la podemos encontrar justamente acá en nuestra consola de administración. Vean cada uno de esos detalles. A su vez también, si regresamos, podemos ver las alarmas de cada una de las detecciones anteriores que realizó el File Security, ¿no? Recordemos que estamos en nuestra consola de administración. Justamente cuando el equipo rojo estaba realizando cada uno de los ataques de esas actividades maliciosas, ahí están las detecciones, ¿no? Donde, por ejemplo, vimos en la detección de este troyano, o también al ingresar a una de ellas podemos ver el detalle, ¿no? Con cada una de esas alarmas. Recordemos que todo esto lo hacemos desde LSET Protect. De esta manera tenemos toda la información de cada una de esas amenazas desde nuestra consola de administración. Entonces, regresamos una vez más, ¿no? Para justamente escribir las conclusiones de este ejercicio por parte del equipo azul. Obviamente, las conclusiones de todo este ejercicio es que la tarea que realizaron van a escribir que ya fue instalado el módulo de red. O sea, esa fue la tarea que se realizó, ¿no? En este caso, se actualizó la configuración y así podemos decir que que se encuentra solucionada dicha vulnerabilidad que había sido encontrada, en donde el exploit lograba ingresar a nuestro equipo y crear una sesión. Entonces, una vez más, se escribe todo y de esta manera concluye esta actividad. Bien, pasemos a un segundo ejercicio que tiene como propósito modificar las defensas del sistema. En este caso, se busca deshabilitar las herramientas de seguridad y posteriormente mantener la persistencia en el equipo. Bien, entonces tenemos la descripción de la técnica y los pasos que debe seguir el equipo rojo para buscar la solución de seguridad, posteriormente ejecutar un script que va a intentar desinstalarla y de esta manera lograr su objetivo. De manera paralela también entonces va a buscar mantener la persistencia en el equipo mediante la creación de una llave de registro de Windows para que se ejecute cada que inicia el sistema. Pasamos a la máquina de la víctima y observamos que tiene una solución de seguridad. En este caso cuenta con el set file server. Desde el equipo rojo entonces se realiza una conexión mediante una shell, un intérprete de comando. Este ejercicio se realiza luego de tener ya el acceso inicial al sistema, porque se han ejecutado las etapas que revisábamos con anterioridad, por lo que ya se cuenta con el acceso y además cuenta también con privilegios de administrador. El equipo rojo entonces lista los productos de seguridad que están instalados en el sistema. Verificamos nuevamente que se trata de Set File Security y en la siguiente fase ejecuta un script para intentar desinstalar dicha solución de seguridad. Esto se logra, por lo que el programa queda desinstalado. Si pasamos al equipo de la víctima, lo podemos verificar. La siguiente fase entonces consiste en lograr la persistencia. Así que entramos al equipo de la víctima, verificamos las llaves de registros que se encuentran dentro de la carpeta run en este momento y observamos o comprobamos que justamente no existen. Así que regresamos al equipo rojo, a la máquina del equipo rojo, verificamos nuevamente que se cuentan con los privilegios de administrador y mediante el script que fue cargado previamente de manera remota, que es el que logramos observar en este momento, el path file, lo que se pretende entonces es ejecutarlo. Se lanza el comando para la ejecución del script y al actualizar esta carpeta observamos que se ha creado la llave de registro que va a permitir que el programa sea cargado cada vez que el sistema se ha iniciado. ¿No es así, Fran? Exactamente. Pero bueno, regresamos e ingresamos para que el equipo azul escriba todo lo que ha sido encontrado en el ejercicio realizado por lo que es el equipo rojo, ¿no? En este caso no hubo algún tipo de detección, o sea, el ataque no fue detectado, pero sí se generaron algunos eventos. De esta manera podemos escribir por acá que el equipo no está protegido, ya que se logró con el ataque desinstalar la solución de seguridad, pero que esos eventos quedaron registrados tanto en la consola de administración como en los logs de Windows. Si pasamos a lo que fue la segunda parte, la que es la ejecución de inicio de sesión, acá podemos escribir los resultados de esa prueba. En este caso, al no haber una solución de seguridad,
recordemos que fue desinstalado por el ataque, no tenemos protección y el equipo rojo logró su cometido y no se puede detectar lo que es la persistencia, ¿ok? Entonces, por eso se escriben en este momento lo que es la conclusión. Ahora, en este caso vamos a proceder a agregarle una clave de protección a nuestra solución de seguridad. La misma se puede agregar desde la consola de administración con el fin, obviamente, de colocar una capa más de protección y evitar que se realicen cambios en el file security, como pueden ver en pantalla. Una vez agregada dicha clave de producto, podemos ver que al intentar realizar algún tipo de cambio, inmediatamente esta nos va a pedir esa clave. Y sin ella no podríamos realizar esa modificación, ¿ok? Podemos ver que ahora el file security está protegido. Volvamos a lo que es el equipo rojo, ¿no? Y hagamos de cuenta de que van a volver a realizar dicho ataque donde pretenden desinstalar la solución de seguridad. Recordemos que ellos tienen todos los permisos, ¿ok? Este será el mismo ataque que anteriormente Miguel explicó. Empezarán a enlistar todo lo que en este caso tiene el equipo de la víctima e inmediatamente vamos a ver las aplicaciones que en este caso están instaladas, ¿ok? Y entre ellos otra vez vemos el ESET File Security. Al intentar nuevamente generar la desinstalación de la solución de seguridad, vemos que inmediatamente en este caso le va a arrojar un error con lo que es el parámetro 1603, lo que significa que no se pudo desinstalar el File Security, como pueden ver en pantalla en este momento, que estamos en el equipo de lo que es la víctima, ¿ok? Entonces, de esta manera, prácticamente vamos a terminar con la conclusión de esta actividad en donde vamos a escribir acá que se le agregó la clave a la solución de seguridad, colocando, en este caso, una capa más de protección y evitando, obviamente, que la misma se pueda desinstalar. Ya con esto, podemos, con esta solución, con todo lo que se ha realizado en este caso, podemos dar por cerrada la actividad, Miguel. Exactamente, Fran. Bueno, entonces lo que observamos fueron dos ejemplos de ejercicios de emulación, pero en realidad existen más técnicas y escenarios que tanto los equipos rojos como azules pueden realizar para la emulación de adversarios y de esta manera lograr medir las capacidades de detección y prevención de diferentes ataques. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo sucedido en el caso que le hemos presentado el día de hoy, ¿ok? Tenemos un atacante que envió, obviamente, o que realizó un ataque dirigido a una empresa utilizando un ransomware que estaba por medio de lo que fue un spear phishing. O sea, llegó el ransomware por medio de un spear phishing o un phishing dirigido, ¿no? Por suerte, la empresa contaba con lo que era la herramienta del ESET Dynamic Threat Defense, que logró detectar dicha amenaza y obviamente bloqueó el ataque. A raíz de este suceso, el encargado de seguridad se da cuenta de que posiblemente este ataque no fue algo al azar, ¿ok? Y envía toda la información recolectada para o lo que sucedió de este ataque a lo que es el SOC. Recordemos que el SOC es son los especialistas en seguridad o del área de seguridad de la empresa en cuestión en este caso, ¿ok? El equipo del SOC, ¿qué hace? Bueno, hace la investigación con toda esa información y logran averiguar que el grupo que realiza dicho ataque se llama Gold Southfield y que son los mismos que utilizan el ransomware de Sodinokibi, que es el que fue justamente o el que estuvo en dicho ataque. ¿Qué pasa? Al identificar quiénes fueron los que intentaron dicho ataque, investigan la manera en que ellos obviamente realizan estos ataques o realizan estos hackeos con el fin de entender cómo opera ese grupo. Y con esto justamente tienen la idea de realizar una emulación de adversario en su propia empresa. En pocas palabras, ¿qué hace? Lo que hacen es realizar diferentes ataques tomando en cuenta este grupo, o sea, haciéndose pasar por este grupo o por las mismas técnicas que utiliza el grupo Gold Southfield para ver justamente cómo se encuentra la empresa a nivel de seguridad. Y es todo lo que hemos visto hasta ahora. Y bueno, como pudimos ver en la demo, este tipo de tareas nos ayudan a entender bien y el dónde y el cómo estamos parados a nivel de seguridad dentro de nuestra propia empresa, ¿no? Sí, obviamente podemos contar
con las herramientas de seguridad que nos van a proteger, pero debemos estar seguros de que están bien implementados y que tengan buena configuración, obviamente. Por eso podríamos hablar que esta técnica o esta actividad es como un paso más en lo que es la evolución de la ciberseguridad, en donde tenemos ejercicios que nos van a ayudar a entender cómo se encuentra la empresa a nivel de seguridad y en dónde está, obviamente, parada. Y en esos ejercicios, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos testear. Sí, recordemos que se trata de testear lo que yo asumo que mi solución de seguridad debe hacer y así certificar de que la misma está funcionando de buena manera y que no pase como pasó en la demo, que de repente había algún tipo de problema de configuración. Y en dado caso de que se encuentre algo, obviamente pasar a corregir. ¿Corregir qué? Bueno, corregir todas esas vulnerabilidades encontradas en dicho testeo y así solucionar las posibles fallas de seguridad que no sabía que se tenía en la empresa en este momento, ¿ok? Ahora, sé que deben estar pensando qué tan fácil o qué tan sencillo es realizar este tipo de ejercicio. Entonces, Miguel, te pregunto, ¿cuál sería el camino de la ciberseguridad? Gracias, Fran. Lo dijiste perfectamente. Lo que hicimos fue replicar las tácticas, técnicas y procedimientos utilizados por grupos cibercriminales para entender si las organizaciones tienen esta visibilidad, tienen la capacidad de identificarlo, de poder también responder a este tipo de situaciones y, por supuesto, mitigarlas. Y para dar respuesta a esta pregunta que nos planteas de cuál podría ser el camino, bueno, aquí tenemos una aproximación a lo que podríamos estar considerando la evolución de la ciberseguridad. Así como al principio hablábamos de la forma en la cual las amenazas estuvieron evolucionando, por supuesto que la seguridad, nadie se quedó cruzado de brazos, ¿verdad? Así que con el paso de los años, bueno, empezamos a ver un sinnúmero de nuevas tecnologías, ¿no? Cuando empezamos a hablar de seguridad básica, herramientas que ya conocemos desde hace prácticamente 3 décadas, como las soluciones anti-malware, firewalls, prácticas como el respaldo de información, actualizaciones. Conforme avanzaron las amenazas, necesitamos de más capas de seguridad y empezamos a utilizar cifrado, doble factor de autenticación, soluciones tipo DLP, IPS, IDS, pero no solamente soluciones de seguridad, que es el énfasis que hacíamos hace un momento, sino también estas prácticas de gestión, ¿no? Como contar con políticas, llevar a cabo evaluaciones de riesgo. Y obviamente, ahora hablamos ya también de la seguridad integral, también como una aproximación, por supuesto, en donde, bueno, necesitamos soluciones como las que ya nos has mencionado, Fran, EDRs, llevar a cabo estos ejercicios ofensivos mediante pentesting, vulnerability assessment, auditorías de seguridad que también resultan bastante necesarias, ya sea para cumplimiento o también para medir nuestro nivel de protección. Y bueno, ahora como también decíamos que la palabra ciber estaba prácticamente en todos los ámbitos, ahora hablamos también de la ciberinteligencia, en donde destacamos estos ejercicios que ya mencionábamos. Conocer la información relacionada con grupos cibercriminales, indicadores de compromiso, realizar ejercicios de Red Team, Blue Team, Purple Team y en general esta emulación de adversarios. Así que, bueno, esto puede ser una aproximación a lo que nuestra organización puede necesitar en algún momento determinado y que podríamos estar desarrollando e implementando para mejorar nuestra postura de seguridad ante amenazas cada vez más sofisticadas, cada vez más complejas y lamentablemente también amenazas que están generando mayores impacto y que se presentan también con mayor frecuencia. Para responder esta y otras preguntas, ¿está preparada mi organización para hacer ejercicios de ciberinteligencia? Bueno, les dejamos más información en las siguientes presentaciones y por supuesto también que se puedan acercar a nuestros equipos de SET. Muchas gracias por su atención, muchas gracias Ana, muchas gracias Fran y cuídense mucho. Muchas gracias, amiga, y a Franco por la presentación de hoy. Ahora quiero darle el paso a Leila Ruiz, Channel Manager de ESET Perú, quien hoy nos presentará cómo diseñar una estrategia de seguridad en una empresa. Adelante, Leila.
Muchísimas gracias, Ana, por el pase. Antes de poder empezar, quiero agradecer la participación a todos a ustedes que se encuentran conectados. Este es nuestro segundo año consecutivo que estamos realizando nuestro State Security Days, esperando que el próximo año podamos encontrarnos de manera física, que es lo que tanto nos gusta. Bien, y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar ahora un tema bastante importante, también interesante, que es el cómo diseñar la estrategia de seguridad en su empresa. Básicamente el objetivo de esta presentación es poder brindarles algunos aportes, algunas orientaciones de poder tener un entorno mucho más seguro en su compañía. Y bien, antes de empezar a establecer cualquier estrategia de seguridad o cualquier estrategia en general, es importante conocer las necesidades de cada negocio. Sabemos que las empresas tienen distintas necesidades. Estas pueden ser factores internos o factores externos. Por ejemplo, en factores internos hay que tener en cuenta los recursos humanos que tiene la empresa, la infraestructura que maneja y también el presupuesto, ¿no? Esto nos va a dar una visibilidad de orientar nuestros objetivos y establecer nuestras acciones. Y bueno, entre los factores externos podemos mencionar las leyes que rigen en cada país o también las tendencias tecnológicas. Y bien, ahora, ¿por qué mencionamos esto? Nosotros hemos podido identificar 3 factores fundamentales que nos van a poder ayudar en poder establecer una estrategia de seguridad en las compañías. Y es justamente lo que el día de hoy quiero compartir con todos ustedes. Bien, el primer factor es la continuidad de negocio. Es vital que los negocios no paren, que las operaciones puedan continuar. Sabemos que en medio de esta crisis sanitaria muchas empresas no han contado con la infraestructura, con el recurso humano, con los procesos que hay que implementar. Y bueno, esto se ha habido reflejado en pérdidas económicas, entre otros, ¿no? Nosotros recomendamos que toda compañía debe tener 2 planes. El primer plan es el plan de continuidad de negocio como tal, y el segundo es un plan de recuperación frente a cualquier desastre. Teniendo estos 2 planes, vamos a poder de alguna manera mitigar cualquier riesgo o cualquier impacto negativo en nuestra organización. Bien, el segundo factor es la toma de decisiones. Es importante que podamos tener la información de la mano, qué es lo que está sucediendo dentro de mi compañía y también fuera de mi compañía, porque esto nos va a ayudar a poder establecer acciones y tomar decisiones de repente acertadas, que es lo que justamente buscamos. Y si no es así, y si no tomamos las decisiones acertadas, por lo menos nos va a reducir el riesgo de un impacto negativo. Y bueno, el tercer factor es la productividad. Mantenernos productivos es vital en una compañía. La productividad hace referencia a que todos nosotros, todos los colaboradores, deben realizar sus tareas de acuerdo a lo establecido o sus actividades en tiempo y forma. También aquí quiero comentarles que es bastante importante mantener la motivación dentro de los trabajadores. Lógicamente, un personal motivado va a tener mejores resultados en cuanto a productividad. Y bien, me dirán por qué hemos hablado de estos 3 pilares. Nosotros creemos conveniente de que estos 3 factores primordiales deben estar plasmados en procesos o procedimientos que deben estar estipulados en las organizaciones, ya sea físicamente o de repente digitalmente. Sin embargo, es importante de que no solamente el área de TI pueda involucrarse, sino todas las áreas de la compañía. Sabemos que las empresas no queremos vernos envueltos en temas de fraudes, en temas de daño reputacional o de repente en temas de pérdida de información valiosa. Teniendo como pilares estos 3 factores que acabo de mencionar, vamos a poder tener mejores resultados en nuestra empresa. Y bien, también quería comentarles el día de hoy un poco de temas que van muy alineados o para poder empezar o cómo empezar en mi compañía de tener un entorno más seguro. Tenemos que también mirar factores o elementos importantes, como es el caso del proceso de transformación digital.
La palabra transformación digital está muy de moda. Esto no es algo nuevo, esto ya viene hace muchos años. Sin embargo, con esta crisis sanitaria, lógicamente ha cobrado mayor impulso, seguramente debido también al tema del teletrabajo, los colaboradores trabajando desde sus hogares, usando herramientas de tecnología como es el Teams, Zoom, Meet, que muchas veces ya lo usamos para poder comunicarnos. También los procesos automatizados, la digitalización, todo esto hace que este proceso de transformación digital tenga un fuerte crecimiento. Y así como crece la transformación digital, también está creciendo la necesidad de que las empresas puedan tener un ecosistema de seguridad. Ahora, aquí en el ecosistema de seguridad, nosotros recomendamos de que toda compañía debe tener un ecosistema de seguridad en base a la planificación, que es una palabrita clave y que debe involucrar aspectos como de gestión, de administración y de educación. Es bastante importante. Y por último, también es vital tener en cuenta las tendencias tecnológicas. Es importante mirar qué pasa en mi entorno global, en donde yo me estoy desarrollando como compañía. Y aquí quiero hacer un paréntesis y poder invitarlos a que visiten nuestra página web, que es www.willipsecurity.com. Esta es una página donde van a poder encontrar información de primera mano de todas las tendencias tecnológicas en cuanto al rubro de ciberseguridad. Entonces, hecha la invitación y, bueno, reforzando también los temas que ya se han tocado, vamos a hablar del primer punto, que es el proceso de transformación digital. Esto lo hemos dividido en dos elementos. El primero es institucionalizar el término de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Es muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta que la palabra seguridad debe estar adherida dentro de mi compañía. ¿Esto cómo lo puedo realizar? Podemos realizar dentro de nuestra organización diferentes capacitaciones, programas de concientización, que es muy importante dentro de la empresa. Y como indiqué hace un momento, es importante que la alta gerencia o el directivo o la gerencia en general pueda tomar la debida importancia a estas acciones, ¿no? Porque no solamente o es suficiente hacer esas acciones una vez al año, sino lo que es recomendable es poder hacerlo periódicamente, ¿no? De esta manera podemos obtener mejores resultados. Y por dar un ejemplo básico también de buenas prácticas, por ejemplo, toda compañía tiene un área de recursos humanos y esta área, lógicamente, tiene información sensible que puede enviarlo de manera digital o de manera física. Por ejemplo, si el área de recursos humanos envía algún tipo de información sensible y lo está enviando a una impresora compartida, aquí tenemos un ejemplo de una mala práctica, por así mencionarlo. Y si esta información la envía por correo, tenemos que tener en cuenta si este correo está cifrado o esta información está cifrada. Entonces, estos aspectos que parecen básicos realmente son bastante importantes de poder reforzarlos dentro de mi organización. Otro elemento importante son los servicios gestionados. Esto se da con empresas, bueno, podemos encomendar estos servicios a empresas que sean expertas, que tengan el personal adecuado, el personal experto y dedicado. Y aquí quiero romper un mito, ¿no? Una empresa que es pequeña o que no tiene suficientes recursos o personal de seguridad puede contar con el apoyo de asesorarse y tener una empresa que brinde este servicio donde va a poder tener el personal calificado. Y si por ahí eres una empresa grande o mediana y que sí tienes el personal dedicado a seguridad, muchas veces este personal tiene ya las tareas muy delimitadas. Entonces, muchas veces ocurre que no se mira más allá y esto también puede ser perjudicial, ¿no? Por ello, se recomienda que puedan contar con servicios gestionados porque forma parte de la cadena de valor de las empresas. Y bien, dicho este punto, vamos a presentarles nuestro CyberSOC de ESET.
está compuesto por tres grupos fundamentales o tres grandes grupos. Entre ellos está el servicio de Ethical Hacking, que esto es un servicio que lo brindamos a la medida de cada cliente, a la medida de cada organización, y que consiste en básicamente brindarles un estado o un diagnóstico de la seguridad de la información dentro de su compañía. Ahora, esto lo hacemos de la mano, lógicamente, con nuestro personal experto que se encuentra en nuestro laboratorio de Argentina. Ahí están nuestros hackers, nuestro personal de investigación, personal muy calificado que los va a poder ayudar en este servicio. Y el día de hoy quiero que tengan en cuenta que tenemos este servicio ya disponible para ustedes. De la mano también están los servicios especializados que lo brindamos, lógicamente, con nuestro personal experto, apoyándonos en herramientas importantes como herramientas de detección y respuesta y también herramientas de cloud sandboxing. Y por otro lado, tenemos los servicios de Awareness, Training and Education, que básicamente esto es un poquito de lo que comentaba, fomentar las buenas prácticas, fomentar las capacitaciones a nivel profesional dentro de la compañía. Bien, entonces, un poquito hablando del ecosistema de seguridad, nosotros tenemos que tener un objetivo o tener un norte de cómo empezar a establecer una estrategia de seguridad dentro de mi compañía. Sabemos que el antivirus es solamente la primera capa de seguridad que seguramente todos los que estamos aquí ahora en este evento tenemos en nuestras empresas. Nosotros aconsejamos un ecosistema basado en múltiples capas y aquí podemos recomendar que se puedan tener en cuenta este servicio o herramientas, por ejemplo, de Cloud Sandboxing, que lo que hace básicamente esta herramienta es analizar todos los archivos que puedan ser o no maliciosos y los va a aislar a un entorno sumamente seguro para, de ser malicioso, automáticamente lo va a eliminar. Y por otro lado, también tenemos herramientas sofisticadas como de detección y respuesta, en la cual va a actuar analizando estos comportamientos inusuales o maliciosos, o sospechosos, perdón, para que de esta manera podamos prevenir cualquier ataque o amenaza en nuestra compañía. Bien, entonces aquí les quiero presentar un panorama de cómo es un ecosistema basado en múltiples capas. Como mencioné, el antivirus no es suficiente. Entonces sugerimos poder tener un servicio o una herramienta mucho más potente, que es la herramienta del Cloud Sandboxing, que les había comentado. Lo que va a hacer es analizar todos los archivos sospechosos, los aísla en un entorno sumamente seguro y de tener alguna actividad maliciosa los va a descartar o eliminar automáticamente. También comentarles que todos los productos de SET tienen una tecnología Machine Learning, que es una tecnología basada en el comportamiento o algoritmos que lógicamente hace que este análisis sea mucho más potente. Ahora, en una capa diferente, en una capa adicional, actúa nuestro EDR, que es nuestra herramienta de detección y respuesta, que lo que va a hacer básicamente es analizar estos comportamientos o actividades inusuales que ocurren o que pueden ocurrir dentro de mi organización, para de esta manera, lógicamente, tener una capa mucho más potente de seguridad. Y bien, continuando con esto, tenemos nuestra herramienta de monitoreo de amenazas o Threat Hunting, que básicamente, si ustedes como empresa no tienen de repente personal asignado o quisieran designar algún personal, nosotros nos encargamos. Este es un servicio en el cual personal de SET experto va a poder ayudarlos en monitorear, ¿no?, las actividades o comportamientos y, lógicamente, de la mano con algún personal que ustedes puedan designar dentro de su organización, poder validar si este comportamiento es realmente sospechoso o malicioso y de esta manera van a poder estar mucho más seguros, ¿no? Y por último, tenemos una herramienta sumamente potente que es el Threat Intelligence o inteligencia de amenazas, que básicamente les va a ayudar para poder saber a nivel mundial si hay algún ciberataque que de repente está dirigiendo los dominios a su compañía,
Hablo de ciberataques que pueden suceder no solo en Latinoamérica, sino también a nivel de Europa, ¿no? Y bien, es bastante información, realmente lo hemos querido un poco resumir el día de hoy en esto, y es importante también, como les mencioné, darle una importancia al tema de tendencias tecnológicas. Aquí, por ejemplo, sabemos que las compañías ya manejan entornos híbridos. Esto quiere decir que hacen la gestión a nivel de on-premise o también a nivel cloud, y lógicamente hay que estar preparados, acompañándonos de la medida de prevención y control y, lógicamente, teniendo una tecnología basada en inteligencia artificial. Y bien, todo esto, los términos que acabo de mencionar, yo quiero presentarles el día de hoy, estimado público, nuestro portafolio de productos en ESET. Lógicamente tenemos un portafolio mucho más amplio de productos dedicados a la ciberseguridad, pero vamos a mencionar cuatro soluciones. El primero es, bueno, nuestro ESET Protect, que es nuestra consola de administración, que ya muchos de ustedes lo conocen, seguido del ESET Cloud Office Security, que esto es básicamente brindarles la protección y administración de los endpoints, pero a nivel del entorno Office 365. Ahora, sabemos que esta herramienta de colaboración cuenta con herramientas como Drive o OneDrive o SharePoint, y todo lo que podemos subir a la nube, lógicamente puede subir con un malware. Entonces, tenemos que tener en cuenta una herramienta de protección para esto, ¿no? También comentarles que este producto tiene un anti-spam que va a actuar de manera a nivel de correo Exchange y también online, ¿no? También presentarles el día de hoy nuestro ESET Threat Intelligence, que es nuestra inteligencia de amenazas, que es un poquito ya lo que comenté anteriormente. Si ustedes van a poder tener mucha más protección, porque si hay algún ciberataque, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa o cualquier otro país, esta solución les va a poder ayudar para que puedan tener esta medida de prevención, ¿no? También hemos hablado mucho de nuestro ESET Endpoint Detection and Response, que es nuestro EDR. Ya les mencioné la funcionalidad, es una herramienta sumamente potente. Y por último, nuestro ESET Dynamic Threat Defense, que es nuestro Cloud Sandboxing. Y para terminar, me gustaría que, bueno, dejarles con esta imagen, que es un tiempo de cambios. Todavía estamos afrontando esta crisis sanitaria, nos estamos recuperando. Sabemos ya por las diversas charlas que han dado mis compañeros también, de que el malware, los ciberataques cada vez se hacen más fuertes. De todas maneras, nosotros tenemos que tomar acción para esto. Y el día de hoy es lo que quiero que se lleven a sus compañías, a sus hogares, de que pueden contar con nosotros. Aquí también quiero hacer un paréntesis de todas las herramientas o soluciones que he mencionado. Me gustaría que si necesitan hacer alguna prueba de concepto, lo puedan pedir mediante los partners que seguramente están presentes, o en forma directa, para que puedan comprobar los beneficios que les hemos tratado de explicar en esta charla, ¿no? Y lógicamente, ante todo cambio hay una oportunidad, y es ahora que debemos dar un pasito más adelante de estos ciberatacantes, ¿no? Para poder tener un entorno en la empresa mucho más seguro. Me gustaría que hayan preguntas, va a haber un espacio de preguntas, y nada, yo agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado y servido esta presentación. Doy pase a Ana. Muchas gracias, Leila, por tan excelente presentación. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas, por lo cual quiero invitar a todos nuestros oradores. A ver, vamos a empezar con Leandro. Leandro, nos escribe María del Carmen Portocarrero Comitivos, y va la pregunta: ¿cómo proteger mis equipos de trabajo para hacer trabajo remoto? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que con esto que mencionábamos de la nueva normalidad y el teletrabajo, debe ser la duda que todos nos surge, ¿no? ¿Cómo hacemos para implementarlo de manera segura? Y acá me parece que hay que tener dos cosas en cuenta. Por un lado, primero, si estos colaboradores que van a estar trabajando de manera remota utilizan un equipo corporativo, bueno, ahí ya podemos implementar, por ejemplo, una VPN,
podemos implementar si hay accesos a aplicativos dentro de la organización todavía, doble factor de autenticación. Se pueden implementar distintas medidas de seguridad que me parece que para hoy en día, para esta normalidad y teletrabajo, son más que útiles. Nosotros tenemos varios artículos, Leila comentaba recién en nuestro portal de noticias Willip Security. Ahí hay algunas guías de teletrabajo seguro o de trabajo remoto seguro, digo, con un montón de recomendaciones, no solamente estas que menciono, pero sino también hablamos de capacitación, concientización para los colaboradores, como para que sepan identificar. Pero creo que hoy lo más importante sería tal vez este punto, ¿no? Hacer breves charlas de concientización para que los colaboradores sepan a qué riesgos están expuestos y eso acompañarlo con implementación de tecnología adicional. Una VPN, un doble factor de autenticación, bueno, algo de lo que mencionaban Fran y Miguel, ¿no? De tecnologías de sandboxing para poder detectar tal vez algún ataque nuevo que pueda surgir y ese tipo de cuestiones. Bien, vamos con la segunda y última pregunta para Leandro. Nos escribe René Durant. ¿Cómo controla ESET el intercambio de archivos a través de WhatsApp Web? Bueno, esa es una buena pregunta porque en el último tiempo, bueno, han crecido muchísimo las plataformas de comunicación personal, sobre todo, y creo que WhatsApp Web es una de las que creo que todos utilizamos día a día, ¿no? Independientemente si estamos en un equipo personal o corporativo, para evitar el hecho de estar todo el tiempo con un teléfono móvil en la mano, utilizamos el WhatsApp Web. Y ahí es medio delicado cómo controlamos el manejo o la información que se intercambia a través de esta plataforma. Creo que lo que mejor se puede hacer es bloquear, por ejemplo, con ESET Endpoint Security, el acceso directamente a la plataforma web de WhatsApp. Creo que esa sería como una medida de seguridad de las más robustas para evitar. Si no, después tendríamos que entrar en tal vez alguna herramienta de DLP o para evitar la fuga de datos o de clasificación de información, que puede ser muchísimo más tediosa y compleja, pero creo que hoy lo mejor por ahí para cuando sobre todo los usuarios utilizan equipos corporativos, implementar algún tipo de política para bloquear el acceso. No solo, perdón, ya con esto cierro, Ana, no solo para evitar el intercambio de información como vos mencionabas o como preguntaba René, creo, sino también por esto que mencionábamos en una de las charlas, digo, hoy muchas campañas de phishing llegan por WhatsApp. Entonces pensemos si un colaborador está con un equipo corporativo utilizando WhatsApp Web y le llega un mensaje con algún link a un sitio de phishing o para descargar algún código malicioso, digo, ahí también hay un doble riesgo. Entonces creo que lo mejor en este escenario es directamente filtrar el acceso a este tipo de plataforma o de sitio web. Muchas gracias, Leandro. Ahora quiero invitar a Franco. Acá tenemos nuevamente una pregunta de René Durán. ¿Cómo identifico que mi versión de ESET tiene el ESET Dynamic Threat Defense? Muchísimas gracias por la pregunta, René. Muy buena. Para ser a ciencia cierta, el ESET Dynamic Threat Defense viene a partir de la versión 7 de nuestras soluciones de seguridad. Recordemos que el ESET Dynamic Threat Defense no es algo que encuentras directamente en el endpoint, sino que es una capa adicional que viene con un licenciamiento adicional. Una vez que se tiene ese licenciamiento, obviamente lo que haces es directamente desde la consola activarlo y lo puedes tener en cualquiera de las 3 soluciones de seguridad que dije anteriormente que daba esta capa de seguridad, lo que es protección para servidores de correo, para servidores de archivo y obviamente protección para los endpoints, pero a partir de la versión 7. Bien. Brian Guaroto nos pregunta, ¿la solución de ESET me brinda un escaneo de vulnerabilidades? Muy buena pregunta, Brian. Y sí, lo primero, no sé si recuerdan en la presentación que les comenté que nosotros desde ESET trabajamos con lo que son tecnologías en múltiples capas de seguridad. Y justamente las soluciones de ESET poseen este tipo de tecnología o poseen varias tecnologías que trabajan en diferentes capas de seguridad. Entre ellas tenemos 2 que te voy a mencionar. La primera tiene que ver con la protección contra ataques de red, que es prácticamente una tecnología que nos ayuda a ver y a detectar las vulnerabilidades conocidas a nivel de red de la empresa. Obviamente las detecta y protege de que las mismas no sean, en este caso, explotadas por algún tipo de ataque. Y otra de las tecnologías que tenemos es el bloqueo de exploit, que prácticamente lo que hace es monitorear aplicaciones que suelen ser atacadas justamente por exploit, buscando vulnerabilidades y
pero no se enfoca tanto en lo que vendría siendo, o no se enfoca directamente en lo que es la vulnerabilidad, sino también en las técnicas de explotación. O sea, prácticamente, ¿qué es lo que hace? Al accionarse esta técnica de explotación, analiza ese comportamiento y dependiendo de ese comportamiento y de ese proceso, si considera que es sospechoso, obviamente va a bloquearlo. Entonces, estas dos tecnologías están en las soluciones de SET y te van a poder ayudar contra cualquier vulnerabilidad que tengan en tu empresa. Muchas gracias, Franco. Ahora quiero invitar a Miguel Ángel. Nos escribe Víctor Aliaga de Rosby. Y va la pregunta. ¿Las vulnerabilidades para ejecutar los scripts solo es a través de correos electrónicos o existen otras modalidades? Gracias, Ana, y gracias por la pregunta. Existen diversas modalidades, lamentablemente. Esta es una de las más comunes, ¿no? Sabemos que los correos electrónicos son una herramienta muy utilizada a nivel organizacional y por supuesto personal, pero obviamente estas amenazas emplean otro tipo de técnicas también. Incluso los scripts pueden ejecutarse de manera automatizada luego de una explotación de una vulnerabilidad, ¿no? Hay muchos ejemplos de este tipo de campañas que incluso las hacen mucho más fáciles de propagarse. Así que, bueno, algo muy importante es contar con esas soluciones de seguridad porque nos van a permitir identificar esos scripts y además los vectores que suelen ser utilizados para poder ejecutarlos. Bien, vamos con la segunda y última pregunta. Albert Neira. Empresas corporativas recomiendan que sus trabajadores usen dispositivos Mac. Sin embargo, el nuevo malware Milun se ha vuelto un dolor de cabeza ya que ataca a las APT. Específicamente, ¿qué puedo recomendar a la empresa para la cual trabajo? Bueno, aquí más que hablar de una marca o de un sistema operativo, lo más importante es que podamos protegerlos. En realidad nadie está exento de ser atacado, ya sea que hablemos de un sistema Windows, Mac, Linux, etcétera. Existen lamentablemente amenazas y también se identifican continuamente vulnerabilidades que pueden afectarlos. Y por esta razón, bueno, lo más importante es poder contar con soluciones de seguridad y aplicar buenas prácticas para protegerlos. Actualizarlos constantemente, actualizar nuestro software, configurarlos para evitar que este tipo de amenazas también puedan llegar a través de estas vías. Y por lo tanto, lo más importante es la gestión en torno a los dispositivos. De esta manera podemos aumentar su seguridad. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Comentarle a todos nuestros asistentes que aún estamos recibiendo preguntas y las iremos respondiendo en el transcurso del día a través del correo electrónico. Les estaremos haciendo llegar. Antes de concluir con nuestro sorteo, quiero invitar a Jorge Ceballos, quien nos va a dar las conclusiones del evento. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Ana. Definitivamente, cada ESET Security Day es un momento para poder compartir, entender las tendencias y no ha sido casual, pero hay dos términos que han estado dando vueltas durante todas las presentaciones. Todos somos conscientes de que la ciberdelincuencia ha crecido, que los ataques siguen en aumento, pero hay dos elementos que no puedo dejar de resaltar: el ransomware y el phishing. ¿Por qué particularmente estos? Porque el phishing, y puede sonar a frase conocida en esta época, comenzó este año con récords históricos. Es decir, tenemos las cifras más altas de la historia solamente en el mes de enero de este año. Los ciberdelincuentes saben que suplantar una página real puede llevar a conseguir ganancias. Y las ganancias pueden estar producidas por este nuevo negocio de los cibercriminales, y eso se llama el ransomware. Muy bien lo explicaron y definitivamente debemos estar alerta porque el ransomware es la forma ahora preferida de los cibercriminales para poder rentabilizar sus acciones. No es por nada, pero hace unos pocos días atrás el Departamento de Estado en los Estados Unidos acaba de lanzar una campaña en la cual está ofreciendo $10 millones para quien dé información que conduzca a atrapar a cibercriminales
que estén orientando sus ataques a infraestructura crítica de los Estados Unidos. Y además, como condición adicional, pide que este atacante sea, haga ese trabajo para un país extranjero. Así que, como ven, los Estados Unidos empezó de una manera activa, de una manera salir antes a tratar de que esto vuelva a ocurrir. Sin duda, preocuparon mucho el ataque tanto al oleoducto, que ponía en riesgo y puso de cabeza el tema de la energía, y otro último, que fue el ataque a una empacadora de carne, la más grande en Estados Unidos, que puso en problemas al sector alimentos. Entonces, somos conscientes que los ataques van a continuar, que los ataques son ahora más sofisticados y complejos de resolver, y además saco de las reuniones, de las charlas, dos datos importantes. Cómo las empresas se están moviendo hacia la nube. El 75% de las empresas para finales de este año ya van a estar hablando de nube, según IDC. Y para el 2025, casi el 100% de los eventos o incidentes a nivel de nube serán responsabilidad de los clientes, de los usuarios. Entonces, ¿qué hacemos como compañías? ¿Cómo proyectamos? Y aquí también debo rescatar una frase clave. Estrategia. Lo han repetido muchas veces los expositores. Estrategias. Tenemos que comenzar a elaborar esta nueva estrategia en base a ser ya más activos. No tenemos que ser reactivos, tenemos que dar un paso adelante y por eso se ha hablado de dos temas de repente que valdrían la pena después ahondar en ellos, que es el tema de la ciberinteligencia, es decir, ir en búsqueda del atacante antes que se produzca el ataque, y también la parte formativa, ¿no? La simulación de adversarios, la simulación de ataques. Es decir, pasamos a una seguridad de tipo ofensivo. No vamos a quedarnos de brazos cruzados sabiendo de que esta industria del cibercrimen, lo tengo que definir como tal, como una industria, como algo perfectamente premeditado, planificado, con recursos suficientes para lograr sus propósitos. Así que tenemos que orientar nuestras estrategias hacia un campo mucho más activo, mucho más avanzado. Y dentro de ello, dentro de esos avances, porque hay que reconocer que los cibercriminales colaboran entre sí. Podemos ver en el dark web cómo hay conversaciones y cómo comparten información y estrategias y que además de estrategias exitosas del pasado, cómo se vuelven a utilizar nuevamente en el presente, logrando también éxitos actualmente. Y todo eso gracias a colaboración entre empresas criminales. Aprendamos de ellos, pues. O sea, no nos quedemos con los brazos cruzados y planteo la necesidad de que podamos colaborar entre empresas para poder hacer frente de manera mucho más eficiente a estos grupos organizados, a esta industria del crimen. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.